Bueno, buenas tardes. ¿Cómo están? Mi nombre es Pablo Bresciani, soy el responsable del Instituto Popper en Mejorar Provincia de Buenos Aires. Estoy con el magíster en Ciencias Políticas Alejandro Bunker. Y bueno, la idea de hoy es hacer una especie de introducción al liberalismo. ¿Cómo estás, Ale? ¿Cómo andás, Pablo? ¿Todo bien? Gracias por la invitación. Gracias también al Instituto Popper por invitarme. Bueno, me contaron que estabas doctorando. ¿Cuánto te falta? ¿Estás ahí nomás? Estamos ahí nomás, sí. A ver, terminé recién un seminario y después el año que viene me queda un seminario más forma parte de lo obligatorio y después, bueno, la tesis. O sea, quedarían 2 trabajos más la tesis y ya ahí podríamos llegar a decir que soy doctor en ciencias políticas. Muy bien, la verdad. Muy bien. Excelente, excelente. Bueno, te convocó el Instituto Popper de Provincia de Buenos Aires para decirte qué te parece si nos das una introducción al liberalismo, ¿no? Algo que parece tan frío, tan llevado a la estratosfera, cuando en realidad es algo que practicamos todos los días y que últimamente está bastante en boga, ¿no? Se habla mucho de la libertad, Sí, del derecho a la propiedad, hay mucho lío con eso, así que sobre lo todo, que a no, ver, yo creo perdón que te interrumpa, ¿no? Pero el gran no, problema por que favor. uno tiene con el liberalismo es que hay muchas ideas erróneas, hay algunas ideas que son simplistas, y que aparte, incluso más que liberalismo, uno tendría que decir que es liberalismo, digo, que no son todos iguales, que tienen obviamente un punto en común, porque por algo forman todos parte de una familia, pero que después uno tendría que distinguir algunos planteos de otros, digo, que pueden compartir el núcleo, pero que después se diferencian. Y sobre todo también, ya que no sé si en algún momento lo vamos a tocar o no, pero que detrás de eso me parece que también hay un término que es así como tal vez una gran nebulosa conceptual, que es un término, más que término, yo diría que es un insulto político, que es el neoliberalismo, o sea, ¿no? Que es, neoliberal. Y es como, o sea, a ver, todavía no he encontrado, y mirá que en serio, digo, yo esto, te soy sincero, lo hemos buscado con otro colega para incorporar a clase algún texto que explicara, y todavía no encontramos una buena definición, que dijera, bueno, neoliberalismo 2 puntos. ¿Sí? Pero yo creo que eso también tiene que ver con una especie de confusión acerca de qué entra dentro del mundo liberal y qué no entra del mundo liberal. Pero bueno, es un buen momento de la tarde como para conversarlo. Sí, no es como las charlas tuyas con whisky, con nuestro amigo Fernando Amico, pero bueno, Bueno, es un buen momento, es un buen momento. Por ahí un mate, ¿quién te sí, podría dice? ser, claro, no te garantizo que uno diga lo mismo sin whisky, pero bueno, vamos a hacer lo posible, vamos a hacer lo posible, yo estoy con agüita, pero bueno, haremos lo posible. Estamos bien. Bueno, a ver, te hago como para romper el hielo. ¿En qué consiste el liberalismo, Ale? Mirá, la primera respuesta que yo te puedo dar respecto al liberalismo es que es una corriente de pensamiento que pone a la libertad en el centro. Lo cual es decir mucho, pero también es decir nada, ¿no? Porque pareciera un argumento tautológico. El liberalismo se define por la libertad. Bueno, sí, el tema es de qué libertad estamos pensando, libertad de qué, libertad frente a qué. Y en este punto, sí, yo creo que tal vez uno de los elementos centrales del liberalismo tiene que ver con poner al individuo en el centro. Sí, el liberalismo es una forma de pensar el mundo individualista. Y esto tiene que ver con, o sea, podemos marcar 2 cosas con esto. En primer lugar, uno puede decir, bueno, claro, a los liberales les interesa nada el prójimo. No. Le interesa mucho cada uno de nosotros y como eso es un elemento tan importante, se trata de resguardar y maximizar la esfera de libertad de cada uno de los individuos. ¿Por qué? Porque cada uno de los individuos es lo más importante. Claro. ¿Sí? Yo, mi vida, mis fines, ¿sí? Mis ideas, mi felicidad, es el centro. Entonces, dado que eso es súper importante, yo tengo que tratar de lograr que en esta vida, que es trate de poder realizar la mayor cantidad de metas que yo quiera, pero también, por otro lado, sí, o mejor dicho, que pueda, que quiera, pero también digo, tendría que tener la libertad, por ejemplo, de poder definir mis metas, de cambiarlas, incluso también no sentirme amedrentado y coercionado por otros, ¿no? Y ahí encontramos la cuestión de
lo importante de la libertad. O sea, porque la libertad no es un fin. O sea, el liberalismo no es que quiere que seamos libres por ser libres, sino porque la libertad es un instrumento para poder realizar todo ese tipo de cosas que estábamos diciendo que tienen que ver con la felicidad de uno, de poder desarrollar metas, de poder descubrir cosas en relación a nuestras vidas, Sí, sí. etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y cuáles son estas libertades a las que vos te referís, o sea, a las que se refiere el liberalismo? ¿Libertad de qué? ¿Libertad en qué sentido? Porque libertad también es una palabra muy amplia. A ver, ahí podríamos pasar por distintos lugares. Mira, la libertad en general, los liberales la han definido de distintas maneras, o sea, no todos los liberales la han concebido igual, pero esto también tiene que ver con otra cosa, ¿no? Y podríamos volver un toque al punto anterior, porque, a ver, cuando uno habla de liberalismo, y por ejemplo dicen, bueno, mira, John Locke es el padre del liberalismo, bueno, dale. Y si tuviésemos la opción de inventar la máquina del tiempo, y por alguna razón pudiésemos viajar al siglo XVII, a Inglaterra, y vamos a conocerlo a Locke, ¿sí? Le tocamos la puerta de su casa, ¿no? Y le llevamos el libro y decir, Locke, ¿me podría firmar acá el librito? Quiero tener un autógrafo suyo. La verdad que es un honor para mí conocer al padre del liberalismo. Lo más probable es que Locke se nos quede mirando con una cara medio rara, diciendo, vos me dijiste que yo soy el padre de... Porque el liberalismo es un nombre, ¿sí? Una construcción que se le da a una serie de pensadores o ideas, pero que es expost, que muchos de estos tipos no estaban pensando en eso. Y eso también marca un poco esa divergencia que yo decía hace un rato en relación a que más que liberalismo hay liberalismos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cada uno fue pensando cosas diferentes y que, por ejemplo, digo, uno podría hacer un paralelo. Los liberales o los primeros pensadores que se asocian a la corriente liberal, como para ser preciso y no ser contradictorio con lo que yo recién decía, por ejemplo, decían poco y nada en relación a la forma en la cual el Estado tiene que regular la economía. ¿Y tiene sentido? Sí, claro, porque eso no era un problema en esa época. Está bien, no era un problema para posiblemente muchos de los individuos que formaban la clase o el grupo social del cual estaban. ¿Sí? Pero también hay que reconocer que la economía que uno podría encontrar en ese siglo XVII, en el cual Locke vive, o incluso un siglo después de Adam Smith, no es la economía que tenemos hoy. No tenés el volumen de transacciones, no tenés multinacionales, no tenés países que tienen dificultades económicas a raíz de monedas extranjeras o la falta de moneda extranjera, o bien no te pasa que si de golpe devalúa tu vecino, vos tenés problemas. ¿Sí? Eso se fue dando con el avance del capitalismo, pero el capitalismo no es lo mismo que el liberalismo. De hecho, hay liberales en el siglo XX, ¿sí? Que tal vez hoy lleguemos a hacer algún comentario respecto de eso, que observando una película bastante más avanzada, ¿sí? Esto es una economía capitalista desarrollada, van a entender que, por ejemplo, para poder ser libre hay que garantizar un set de libertades básicas. Claro. Y que ese set de libertades básicas no incluye necesariamente una propiedad privada económica, si o pensar en derechos económicos, en realidad hay restrictos, sino que incluso hay que asegurar un mínimo de bienestar, ¿sí? Un piso. Después de ahí cada uno llegará a distintos lugares, pero tenés que garantizar un piso. Y eso claramente Locke no lo podía ver, ¿sí? O en todo caso, no pensaban que eso tenía que ser una función del Estado. En todo caso, los primeros liberales tienen, y ahí podemos volver a esto que decíamos de la libertad, dos misiones, ¿sí? Centrales, ¿sí? Que tiene que ver con asegurar la libertad frente a otros y también frente al gobierno. O sea, y fíjate que ahí aparece una relación medio rara entre los liberales y el Estado, porque se suele decir, a los liberales no les gusta el Estado. A ver, ¿podemos decir que los liberales son ambiguos por eso? Sí, porque para los liberales el Estado es un problema y es una solución. Es una solución. Dale. Sería algo como un estado mínimo que piden algunos liberales, o sea, que se ocupe de la defensa entre los individuos y la defensa externa, por ejemplo, algo por el estilo, los primeros liberales, digo. Claro,
los primeros liberales te van a pedir eso. ¿Por qué? Porque eso tiene que ver con sus problemas. O sea, su problemática tiene que ver con, ok, vivir en sociedad implica problemas de coordinación. ¿Sí? Y esos problemas de coordinación, hemos visto, por ejemplo, Locke, que la mejor forma de resolverlos es tener un tercero neutral, el cual pueda gobernar. Ahora, si nosotros pensamos en una solución previa, que era, por ejemplo, la que da Thomas Hobbes un par de añitos antes de que escriba Locke, la opción de Hobbes es, yo te arreglo el problema de coordinación. Ahora, el tipo que coordina, el coordinador, no está sometido a ningún tipo de restricciones. O sea, yo te aseguro un gobierno bajo la ley. Ahora, los gobernantes están por otro lado. Y pensadores como Locke y otros que podemos asociar a la corriente liberal van a decir, perdón, usted me dijo que no estaba sometido a la ley, ¿sabe qué me parece que no va? O sea, al final del día yo no me termino sintiendo seguro si tengo un lobo dentro del gallinero. Está bien, tengo un lobo solo, pero la realidad es que quisiera que no haya ninguno. Entonces, un elemento central es proteger a los individuos respecto de los otros, pero también frente al gobierno. ¿Por qué? Porque el gobierno, digo, está constituido por personas de carne y hueso que tienen pasiones, que tienen intereses, igual que los otros, y que por lo tanto le caben las mismas restricciones. Entonces, de ahí que vamos a ver que vamos a encontrar dos elementos centrales del primer liberalismo, que es el rule by law, o el rule of law, perdón, el gobierno de la ley, pero también el government under the law, ¿sí? O el gobierno bajo la ley, no un gobierno que está por fuera de la ley. ¿Sí? Ahora, conforme van pasando los años y van apareciendo otras cosas, es lógico que agreguen otras funciones al gobierno más allá de la mera defensa. Porque, por ejemplo, te aparecen problemas de salud pública y entonces decís, ¿qué hacemos? ¿Cada uno se arregla por su cuenta? Y mirá, si la verdad que si uno lo piensa desde cierta perspectiva, yo no puedo dejar que algunos tengan ganas se vacunen y otros, si no tienen ganas, no se vacunen. Asumiendo que haya una enfermedad importante. Y ahí está, ponele que haya grandes riesgos de brotes nuevamente de coronavirus y una vez que está la vacuna, la gente no se vacuna. Entonces, frente a eso, mirá, es para que estemos bien todos, ¿sí? En realidad, y esto suena medio raro, ¿no? Pero en todo caso es un problema de salubridad pública, ¿sí? El tema de, por ejemplo, la vacunación. O bien, sostener cierta limpieza en las calles, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí también después tenemos un problema detrás que es la cuestión de a quién le atribuimos responsabilidad, porque ahí aparece también uno de los grandes problemas, me parece que es el liberalismo, ¿no? Perdón, que es el liberalismo, no, que tiene el liberalismo. Y yo creo que esto es también lo que lo hace complicado al liberalismo. De hecho, para mí el liberalismo no es para nada intuitivo, no es algo que uno de la noche a la mañana pueda entenderlo. No porque sea una doctrina filosófica súper difícil, pero básicamente porque el ser libre, es decir, el no tener restricciones más allá de las razonables, implica por lo menos dos problemas. El primero es congeniar mi libertad con la libertad de otros, Claro. ¿sí? Y eso es un problemón, digo, porque básicamente si yo extiendo la esfera de la libertad, significa que hay un montón que tiene derecho a hacer un montón de cosas y ¿sabe qué? Me tengo que bancar que los otros hagan cosas. No puedo decir, ah, bueno, mira, a mí me gusta cantar, pero no me gusta que vos cantes. No, si yo puedo cantar, vos tenés derecho a cantar. Y me tengo que bancar que cantes aun cuando a mí no me gusta. Y el segundo punto problemático, y creo que es más grave todavía, es el hecho de que tener libertad implica ser responsable. ¿Sí? La libertad es un superpoder. Y ese superpoder implica hacerte cargo de ese poder que tenés. ¿Qué significa esto? Que si yo en mi libertad de salir en roller por la calle, llego a tropezar a una persona, ya está, soy responsable. O sea, soy yo el que hice eso. Y no le puedo atribuir responsabilidad a nadie más que a mí mismo. ¿Sí? Ya sea a veces por acción y a veces por omisión. Entonces, todo bien. Yo digo, y vamos a poner una cosa bien liberal. Uno podría decir, ¿deberíamos restringir el consumo de determinadas sustancias o no? ¿Sí? ¿Deberíamos restringir el consumo de drogas o no? Y una perspectiva liberal, ¿sí? Podría llegar a decir, no, deja que consuma lo que cada uno quiera. Ahora,
si bajo el consumo de drogas vos hiciste algo que afectó la libertad de otra persona, hacete responsable. E incluso es más, es probable que el sistema penal sea más, o el sistema legal sea más duro con vos por haber consumido drogas. ¿Por qué? Porque vos sabías que podía haber una responsabilidad. Te hubiese quedado en tu casa. Ahora, si saliste drogado, hiciste macanas, ok, hacete responsable. Lo mismo si manejaste alcoholizado. ¿Por qué? Porque la pregunta que uno te podría decir es, perdón, te hago una pregunta, Pablo, antes que vos sabías a manejar alcoholizado, ¿alguien te puso un revólver en la cabeza y te dijo, tomá? ¿Alguien amenazó a tu familia y te dijo, si vos no tomás alcohol y no salís a manejar, los matamos? No. Va, supongo que no. Entonces, No, claramente no. si vos sos libre, báncate lo que traen como consecuencias tus actos. Y eso, fíjate que en muchos casos es conflictivo, ¿no? Y ahí fíjate, mira, me corre y pienso en un tipo del siglo XX, Ronald Dworkin, que corrigiendo algunas cosas de la teoría de Rawls dice hay que distinguir circunstancias de personalidades, ¿no? Y esto tiene que ver, por ejemplo, con el tema de subsidios que puedas recibir del Estado. Mira, si vos de golpe desarrollás una enfermedad muy extraña y que no la tiene prácticamente nadie y que nadie puede decir, mira, esa enfermedad que vos tenés es el resultado de determinado tipo de comportamientos, conducta riesgosa, lo que fuera, o naciste con una malformación o lo que fuera de lo cual vos no sos responsable de eso, que nadie pueda atribuirte a vos responsabilidad, ¿sí? Digamos que tranqui, ¿sí? Ahí está bien que puedas recibir algún tipo de subsidio del Estado o algo por el estilo o algún tipo de ayuda que te apalanque. Ahora, si yo decidí abrir en plena cuarentena una cervecería artesanal en Las Cañitas, barrio atiborrado de cervecerías artesanales, y me va mal, yo no puedo endilgarle a alguien más la responsabilidad de mi fracaso económico. Claro. ¿Sí? Sí, sí, sí. O, digo, si me fui a bucear con tiburones, yo tampoco puedo endilgarle a alguien más la responsabilidad de volver tullido porque me mordió un tiburón. ¿No? Y ahí entonces diferencias las circunstancias, ¿sí? Cosas de las cuales uno realmente no tiene responsabilidad, y las preferencias o las acciones que tienen que ver con la option luck o las suerte por opción, ¿sí? O el resultado de acciones que uno mismo eligió. Ahora, este segundo ítem, digo, implica un peso muy fuerte para uno, porque es hacerte cargo de tus acciones. Sí, sí. Yo te dejo hacer lo que quieras. Ahora, si te mandás macanas, báncatela. Y ahí es donde creo que es el problema. Digo, porque no siempre, no siempre a los seres humanos les gusta perder o se sienten cómodos con la pérdida. Digo, es Sí, sí, a todos nos gusta tener la libertad, pero no nos gusta hacernos cargo de las obligaciones que conlleva la libertad que tenemos. totalmente. Y aparte, fíjate que hay una cosa paradójica y sigo pensando en Ronald Dworkin, ¿no? Pero si vos morigerás, cuando menos morigerás, y cuando no neutralizás los resultados adversos de nuestras elecciones, hasta podríamos decir que al final del día es que nuestras propias elecciones no tengan sentido. ¿Por qué? Porque no importa lo que elija, yo voy a ganar siempre. Entonces, ¿para qué elegir? Digo, ¿para qué sopesar, ir a bucear con tiburones o tirarme a tomar sol en la playa? Si al final del día va a dar lo mismo, más allá de la experiencia per se, ¿no? Pero digo, en este sentido es, ok, no importa los riesgos que corra, no importa lo irresponsable que sea, al final del día voy a estar cómodo. ¿Sí? Y eso yo creo que es un problema en relación con el liberalismo. Entonces, volviendo a lo que decía de las libertades, digo, originalmente digo, vos pensás en esas dos libertades, ¿sí? Frente a los otros y frente al gobierno. ¿Sí? Y que eso se va profundizando y que yo creo que el liberalismo realmente es una... Y fíjate que es raro lo que te voy a decir. Es una corriente de pensamiento revolucionaria. Porque uno dice, dale, revolucionario es Marx. No, el liberalismo es súper revolucionario. A ver, el liberalismo arranca pensando en la tolerancia religiosa. ¿Sí? O podemos decir que uno de los primeros puntos fuertes que marcan algunos pensadores asociados con el liberalismo es la tolerancia religiosa. Es decir, al Estado no le incumbe la salvación de las almas. Cada uno elige
qué es lo que tiene que hacer con su propia alma. De ahí vos saltás a la libertad de expresión. Es decir, al Estado no le incumbe lo que vos pensás y lo que vos decís. Siempre y cuando ¿sí? Se respete el principio del no harm. ¿Sí? El del no daño y el no daño en serio. El no daño no es a mí no me gusta tu Dios. Es en el momento en el cual vos estás rezando, si ahí está, porque tu Dios pide que quemes casas, estás quemando mi casa, entonces ahí ya no se puede. Pero si en el ritual religioso que vos estás haciendo prenden incienso, yo no puedo restringir tu culto porque a mí no me gusta el olor. ¿Sí? Sí, 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 Ahora, sí. libertad de culto, libertad de expresión, pero la libertad de expresión también van a empezar a ver que es algo mucho más amplio de simplemente decir lo que quiero. Es también los estilos de vida. De hecho, yo diría que hoy vivimos en sociedades que son súper tolerantes y plurales respecto de sexualidad, de estilos de vida, gracias a que existe el liberalismo. ¿Sí? Porque te dicen, ok, no pasa nada, tu elección sexual es algo que te atañe a tu vida privada. ¿Sí? Entonces, no hay ningún problema, hacelo. ¿Sí? Eso es una posición 100% liberal, de Claro. lo que haces con tu vida es un tema tuyo. ¿Sí? Lo que yo tengo que garantizar es un marco en el cual vos puedas hacer esas elecciones que le den sentido a tu vida. ¿Sí? Que vos tengas un marco en el cual existan leyes que, por ejemplo, restrinja a los otros de decirte algo porque vos decidiste autopercibirte como mujer, o incluso, pensando en algo que pasó en Inglaterra que hace 2 o 3 años, un tipo que decidió, fue, si no me equivoco, inició un trámite legal para pedir ser la primera persona transespecie. Si el tipo se percibía como un dálmata. Está bien, podemos decir un montón de cosas, pero sí es genial. Pero fíjate que fijar límites, o sea, que crear un marco legal es que vos puedas peticionar eso, que reconozcan tu derecho a percibirte como un dálmata, como una mujer, como lo que vos quieras, pero a Sí, su sí. vez generar la obligación para que el resto respete tu decisión. Que esto no significa que le guste, pero sí que no te puedan coaccionar por lo que vos hiciste. Digo, que el Estado, porque pensemos en esto, en los años 50, en 1950, por ejemplo, en Inglaterra, si vos eras homosexual ibas preso. O bien te obligaban a hacer un tratamiento médico para curar tu homosexualidad. Y hoy a nadie se le ocurriría. Es un tema tuyo y ningún gobierno te va a meter en un plan para empastillarte y curarte la homosexualidad o tu deseo de ser reconocido como perro. ¿Sí? Y eso es liberalismo puro. Y eso es libertad de expresión en un sentido bien, bien claro. Digo, porque no es solamente lo que digo verbalmente, sino lo que yo expreso con mi persona, con mi estilo de vida, con mi vestimenta, con mis gustos. ¿Sí? Y eso tiene el ADN liberal. ¿Sí? La cuestión de la tolerancia, ¿sí? Originalmente religiosa, pero después se hacia lo que tiene que ver con los estilos de vida. En este sentido, digo, a ver, el liberalismo puede, y seguramente tiene fallas, tiene limitaciones, hay que algunas áreas en las cuales decir, bueno, tal vez acá habría que revisar, pero me parece que considerando las sociedades complejas que tenemos hoy, donde cada vez hay más clivajes y zonas de nuevas zonas en las cuales emergen identidades y se te genera cada vez más conflicto a la hora de tratar de vincular a los diferentes, el liberalismo termina siendo una buena apuesta. ¿Sí? Termina siendo posiblemente un buen entramado que te dice, mire, y como diría mamá y papá en algún momento, tu libertad va a terminar donde empieza la del otro. Eso significa disfrutar de los derechos, pero también dejar que los otros disfruten de los mismos derechos. Y entender que para poder disfrutar de tus derechos tiene que haber un cierto límite. Porque, por ejemplo, si yo tengo derecho a matar, significa que todos tienen el derecho a matar. Claro. Y eso afecta a mi derecho a estar vivo o hasta incluso a seguir matando, porque el que me mata está coartando implícitamente mi derecho a seguir matando. Y aparte otra cosa, digo, tonta y clara, no hay derechos para los muertos. Entonces, acordamos
Es decir, señores, mire, la verdad que esto estaría bueno no hacerlo. ¿Por qué? Porque restringiéndole esa libertad, que quizá para algunos sea súper importante el derecho a matar, vos podés gozar de un montón de otras libertades. Y eso implica esto, ¿no? De generar ese marco de referencia en el cual cada uno pueda vivir su vida de la forma más feliz. Claro, es muy cierto, es muy cierto. Y en relación, que más o menos estabas hablando, pero ¿cuál es la relación que ves vos hoy entre el liberalismo y la democracia en cuanto a la expresión de derechos? Más o menos lo estabas explicando, pero basándonos en un régimen democrático, porque no Locke, Hobbes y todos los que estuviste hablando anteriormente tenían una época que era totalmente diferente a la que tenemos hoy. Entonces, el A ver, liberalismo hoy en relación a la democracia, ¿cómo lo ves? mira, el liberalismo, al igual que el republicanismo, no sé si necesariamente ha de ser democrático. Ahora, lo que podemos decir es que dentro de todas las formas de gobierno que hemos conocido hasta ahora, seguramente la democracia es la que mejor le cabe al liberalismo y que más allá de la tensión que pueda darse, porque a ver, el problema del matrimonio entre el liberalismo y la democracia es que estamos juntando cosas que corresponden a distintas épocas. ¿Sí? Porque la democracia tiene su origen en el mundo antiguo, ¿sí? Particularmente en Atenas, o eso es lo que suelen decir los libros de teoría política y de ciencia política y de historia, donde aparece algo que es súper revolucionario, ¿no? Que para mí ahí tenés otra cosa que es maravillosa, que es pensar que todas las personas tienen el mismo derecho a decidir sobre la cosa pública. ¿No? Imagínate esto, en una sociedad que habitualmente está gobernada por ricos o por familias tradicionales, que le digan, bueno, ¿sabe qué? Ahora ese señor que está allá, que estaba labrándole el campo, va a decidir igual que usted a ver si vamos a la guerra o no. Digo, eso es considerar a todas las personas como sujeto de derecho. Ahora, Sí. esas democracias, ¿sí? Tenían dos cosas que me parece que son un poco diferentes a lo que van a plantear después los liberales y que tienen que ver también con las sociedades modernas. Más allá de la restricción, digo, porque fíjate que si uno mira desde los ojos de hoy, la democracia antigua no era muy democrática, digo, las mujeres no votaban y los esclavos tampoco. Así que, primer tema, ¿no? Pero segundo, según lo que suelen decir, ¿sí? Lo que se dice, por ejemplo, Benjamin Constant, pero también otros pensadores políticos, ¿sí? Por ejemplo, Sartori, en el mundo antiguo, en la democracia ateniense, la libertad estaba dada por lo público. Soy Aristóteles entiende que hay libertad por fuera del oikos, hay libertad por fuera de la casa. ¿Por qué? Porque ahí tenés relaciones de horizontalidad. Sí, esto significa que una persona se realizaba en lo político, en lo público. Hoy no podríamos decir eso. ¿Por qué? Porque hemos desarrollado cierto gusto por la vida privada, que no sé si está mal o bien, simplemente son cosas diferentes. ¿Sí? Hemos cambiado nuestra percepción del mundo privado, ¿sí? De lo que implica la economía, disfrutar de trabajo, etcétera, etcétera, que hace que posiblemente lo público sea muy importante, pero no sea el único objetivo en nuestra vida. Entonces, esa concepción de la libertad es una de las cosas que ha cambiado. ¿Sí? La que se mantiene, si querés, indemne es la idea de la soberanía popular, es decir, que la democracia es el gobierno del pueblo. La otra tiene que ver con cierta noción de igualdad, ¿sí? Porque en las democracias antiguas se pensaba una idea de igualdad más de tipo sustancial, el tipo rusoniano, de, señores, o la voluntad es general o no lo es, somos todos. Y en el mundo liberal y en el mundo moderno, aparecen líneas de fractura, una multiplicación de líneas de fractura en unas sociedades y sociedades muchísimo más heterogéneas, y eso también tiene que ver con la cantidad de personas, con reconocer que hay otras religiones, que hay otros puntos de vista, donde hay sensibilidad respecto a decir, che, está mal discriminar a otro porque tiene una religión diferente, porque uno va a decir, bueno, perdón, en Atenas también había gente con otra religión, sí, pero si lo discriminaba no pasaba nada. Claro. Hoy está mal discriminar a una persona porque tiene otra religión o tiene otro tipo de orientación sexual. Conociendo todo eso, fíjate que poner una igualdad a ese estilo de decir somos todos o no somos,
implica una tensión entre mayorías y minorías. Y esa tensión implica violación de derechos. Y ahí entonces estamos en un problema, ¿no? Porque uno podría decir, mirá, dos cosas. En primer lugar, vos nunca sabés cuándo vas a estar dentro de una minoría. ¿Por qué? Porque las mayorías son Claro. cíclicas. Entonces, digo, uno podría decir, armen un partido y ganen elecciones. Bueno, dale. Pero mirá que si nosotros ganamos te vamos a oprimir, ¿eh? Ah, bueno, no sé. No sé, ya no sé si me gustó. Y la segunda, digo, es que, mirá, se supone que si uno vive en sociedad, es para estar bien. No tiene lógica, digo, si el mundo moderno explica, ¿sí? En términos ficticios, pero le da una lógica al mundo político, al Estado, a partir de un contrato, nadie contrata un servicio para estar peor. O sea, ¿cuál sería la Claro. lógica? Agarro y contrato un proveedor de servicio de telefonía para que no me den telefonía. ¿Para qué lo contraté entonces? ¿Sí? Entonces, si yo decido vivir con otros y restringir alguno de mis derechos naturales, es porque entiendo que voy a estar mejor y esto implica que hay cosas que no me pueden arrebatar. Y eso es otro punto interesante del liberalismo. El liberalismo te separa lo público y lo privado y ahí venimos a la cuestión volvemos a esta cuestión de la libertad que señalamos antes de antiguos y modernos. Cuando yo separo lo público y lo privado, digo que, o digo por lo privado, a una esfera de inviolabilidad que tienen los individuos que nadie puede entrar, salvo que ese individuo decida que pueden entrar. ¿Sí? Pero Claro. en este sentido, nadie me puede decir cómo me puedo vestir, nadie me puede decir con quién debo casarme, nadie me puede decir si yo puedo tuitear esto o puedo tuitear aquello. Y si lo hacen, estaría mal. ¿Por qué? Por eso corresponde a mi vida privada. Y porque estarían ¿Sí? violando una de las libertades que hablábamos antes, ¿no? De la libertad de expresión. Exacto. Entonces, fíjate qué cosa hay del problema. Pero volviendo, digo, a lo que te decía de que posiblemente el liberalismo y democracia, más allá de estas diferencias, digo, que hace que la democracia moderna es una democracia liberal porque toma, por ejemplo, esta cuestión de los derechos de las minorías y protecciones institucionales, también agarra otra cosa que está un poco presente en lo que decíamos hoy. La democracia es un régimen de disenso y el liberalismo permite un disenso civilizado. Es decir, permite que haya distintas corrientes de expresión que cuando de mínima se manifiesten en un marco de tolerancia y en el mejor de los casos que existan en un ámbito plural. Y cuando digo plural es poner a los puntos de vista diferentes en un mismo lugar y entender que posiblemente el mundo no es ni blanco ni negro, sino gris. Y Claro. todos los colores grises son igual de buenos al mismo tiempo. ¿Sí? Y en este sentido, volvemos a lo que te decía. Digo, puede ser que haya otra forma de gobierno que todavía no se conozca que vaya mejor con el liberalismo, pero considerando las 6 formas básicas que decía Aristóteles, y la verdad que liberalismo y democracia, o mejor dicho, la versión liberal de la democracia, porque el populismo es otra versión de la democracia, me parece que es la que mejor funciona. Ahora, que pensando en términos de cambios históricos, hay que pensar en otra serie de regulaciones y ahí caemos en esta cuestión de Rawls y pensar en, bueno, tal vez alguna cosita económica habría que regular, no habría que dejarlo tan libre al Claro, mercado. es lo que te Incluso iba a hacer un preguntar service. justamente. Te iba a preguntar Digo, justamente eso, ¿cuál es el revisionismo que hace Rawls de todo esto? mira, ahí te digo dos cosas. O sea, primero, eh, antes de meterme con Rawls, ¿no? Pero, a ver, no existe garantía de que ninguna institución pueda ser manipulada y en este sentido que no aparezca algún tipo de elemento contrario a la finalidad de esa institución. Entonces, ¿qué significa? Que dado que, como ahí está, voy a citar una frase que adoro fuertemente, que es del Federalista 51, ¿no? Que dice, si los hombres fuesen ángeles no necesitarían gobierno. Y si los ángeles gobernasen no necesitarían división de poderes. Pero como tenés un gobierno de hombres y para hombres, primero necesitamos que alguien controle al pueblo y después alguien que controle a los gobernantes. ¿Sí? Entonces, como los hombres no son ángeles y los ángeles no gobiernan, vos tenés que tener un montón de dispositivos institucionales que controlen. Pero como no son ángeles, aparece esto de echa la ley, echa la trampa, y entonces constantemente va a tener que andar revisando
esos mecanismos para que, ni bien aparece la trampa, aparezca la forma de restringir esa trampa o por lo menos anticiparte. Digo, esto me hace acordar en su momento, hace muchos años atrás, cuando uno usaba el antivirus, que se descargaba alguno en forma medio ilegal y que a cada tanto se te vencía el crack. Entonces entrabas a la página de cracks y entonces copiabas el número de serie X y te funcionaba, pero al otro día se te lo daban de baja. Bueno, ¿por qué? Porque el tipo que diseñó el antivirus en un momento se dio cuenta que había un montón de gente que usaba ese antivirus sin pagarlo. Bueno, si uno hace el paralelo con las instituciones políticas, la trampa puede existir. Entonces tenemos que estar revisando y adaptando esas instituciones. Ahora, cuando eso no siempre se hace, empiezan a aparecer dimensiones de opacidad. ¿Sí? Empieza a aparecer situaciones de control o de poder que afectan la libertad de otros ciudadanos. Y en este sentido, vamos a la cuestión, por ejemplo, económica. Digo, a ver, imaginemos esto. Y volvamos a esto que yo te decía, el tema de los nacimientos y las situaciones en las cuales dos personas diferentes pueden nacer. ¿Sí? Y ahí pienso en Rawls. No, pensemos en una persona que en los años 40, ¿sí?, nace en Estados Unidos siendo mujer y afroamericana. Dos cosas de las cuales no es responsable. No, pero ¿Sí? tiene Ahora, una realidad bastante complicada tenía. claro, su situación social tenía un techo de cristal de un grosor bastante importante, o sea, que era casi impenetrable. O sea, ya nacía con una limitación, diciendo usted llega hasta acá y posiblemente era muy corto el trecho que podía recorrer. Y ahí podríamos decir que parte del revisionismo de Rawls tiene que ver con lo siguiente. El sexo, el color de piel no es una decisión nuestra, no es una institución humana. La esclavitud y el patriarcado sí. Y eso sí lo podemos modificar. Entonces, lo que yo tengo que pensar es una sociedad en la cual rijan algunos principios de justicia que permitan que todas las personas por lo menos salgan de un punto de partida parecido y que a partir de ese punto de partida igual para todos, ¿sí?, tengan posibilidades de desarrollar aquellas cosas que consideran que están buenos para sí. Entonces, para eso necesito, primero, un esquema de libertades, ¿sí?, que es el primer principio de justicia de Rawls, lo más amplio posible para todo el mundo. Ahora, esas libertades para Rawls son libertades, que él lo llama bienes básicos, son libertades políticas civiles, donde no incluye los elementos económicos. ¿Por qué? Porque, fíjate, que una persona que nace en la pobreza, ¿sí?, que nace en algún lugar de clima extremo y de pobreza extrema, no es responsable de haber nacido ahí. Claro. Y entonces también ya nace con -10. Entonces, tal vez habría que diferenciar en lo que es la igualdad de lo que es la equidad. La igualdad es darle a todos lo mismo. La equidad es darle a algunos algunas cosas y a otros otras. Pero el objetivo, ¿cuál es? Que todos más o menos logren cumplir ese objetivo. Ahí suele haber un dibujito muy bonito que es igualdad y vos tenés tres personas, uno alto, uno mediano y uno bajo, y los tres le dan el mismo banco. El alto no cambia su situación, de hecho hasta ahora ve mucho más, hasta puede llegar así a apoyar los brazos. El mediano ahora sí logra apoyar la cabeza y ve cómodo, el bajo no ve. Ahora, si yo lo pienso en términos equitativos, posiblemente el alto no reciba nada, el mediano reciba un banco muy chiquitito y el bajo recibe un banco mucho más alto. ¿Por qué? Porque mi objetivo, ¿cuál es? Que todos logren ver detrás de la cerca. Claro. Y entonces, para eso, por ejemplo, tendría que pensar en un esquema en el cual las diferencias económicas sean tolerables, ¿sí?, las diferencias sean tolerables siempre y cuando sean en un beneficio para los menos aventajados. Es decir, ¿que va a haber diferencias? Sí, claro. Obvio que va a haber personas que tengan más talento que otras. Obvio que va a haber personas que sean más rápido que otras, personas que sean más bellas que otras, que hagan más plata que otras. Ahora, eso está bueno que también tenga una vuelta hacia la sociedad. Y hasta incluso acá una defensa de Rawls, tipo que me cae muy bien, en términos egoístas, si querés. En el sentido en el cual,
a ver, no sé si tan egoísta, perdón, me corrijo, quiero matizo suavemente lo que estoy diciendo, ¿no? Pero que por este lado, mira, vos vivís en una sociedad y una sociedad es un esquema de cooperación. Sí, Entonces, si vos lograste obtener esa ventaja económica, es porque estabas rodeado de ese esquema de cooperación. Entonces, tiene sentido que algo de lo que vos ganaste pueda llegar a retribuir a ese esquema de cooperación para que se siga sosteniendo. ¿Por qué? Porque vos no hubieses sido rico en una isla desierta. No hay sí, entrepreneurs en la isla desierta. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa esto? ¿Que te vas a sacar todas tus ganancias? No. No, 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 porque eso no es la lógica. ¿Sí? Pero sí, por ejemplo, restringir algunas transacciones económicas o, por ejemplo, poner un impuesto a las ganancias, ¿sí? Con cierto criterio. Es decir, mire, digo, y ahí si querés aparece también la cuestión egoísta. Tal vez a vos no te interesa que el tipo que esté en la lona esté bien, pero a vos sí te interesa estar bien vos mismo. Entonces, si el otro está mal, es probable que vos no estés bien. ¿Por qué? Porque si el otro está en una situación en la cual tenga que salir a robar para comer, tal vez una de las víctimas de su robo seas vos. ¿Sí? Entonces, ahí voy a decir, bueno, mire, no soluciona, pero por lo menos podemos mejorar su situación. Y a ver, un punto central, y ahí podemos volver a una de las cosas que hemos charlado, que agrega el liberalismo en el siglo XIX, es la educación. La educación es un factor que mejora la vida de las personas. ¿Por qué? Porque en la educación vos adquirís una ampliación de tus puntos de vista, adquirís otro tipo de herramientas y lo que podés hacer con eso es elegir de un mejor lugar. ¿Sí? Porque para poder elegir y elegir, digo, elegir entre distintas opciones, vos tenés que tener la posibilidad de conocer otras opciones, de poder reflexionar sobre esas opciones. Después puedes elegir alguna que sea mala igualmente, sí, sí, pero la realidad es pero- que la educación te amplía ese margen de opciones. sí, sí, totalmente. Y entonces, fíjate que vos ahí estás igualando puntos de partida. ¿Sí? Entonces, a ver, tenés que garantizar escuelas. Genial. Bueno, el Estado no es gratis. Entonces, como el Estado no es gratis, una cosa que es interesante, ¿no? Tener como concepto, ¿sí? Los semáforos no se pagan con sonrisas, se pagan con impuestos. Bueno, ¿sí? Entonces, ahí aparece este elemento redistributivo, ¿sí? Ahora, el liberalismo te va a decir, sí, pero tampoco tiene que ser confiscatorio. ¿Por qué? Porque el dinero es un medio para satisfacer fines. Y si yo te saco los medios, te estoy sacando los fines. Claro. Sí, sí, sí. Entonces, ahí es una cuestión complicada, pero repito, no es lo mismo pensar un liberalismo que no hablaba de la economía cuando esa economía no tenía la complejidad que tenemos hoy, ¿sí? Que no tenés las complejidades sociales que tenés hoy, posiblemente eran otras, y que esos contextos obligan a repensarlo. Pero el objetivo sigue siendo el mismo, garantizar que las personas puedan, ¿sí? Elegir los medios que consideren más idóneos para ser felices. ¿Sí? Sí, sí. Ese es el objetivo detrás, ¿no? Y ahí me parece que Rawls, con esta idea de los principios de justicia y encontrar una idea de un Estado neutral, un Estado que no ponga una política del bien común, sino que permita que cada persona pueda tener sus propias preferencias y que nadie te las pueda imponer y que la solución a eso es lo que él llama la razón pública y el consenso traslapado, es una buena opción. Y es una buena opción democrática. Y ahí volvemos a eso que señalamos hace un rato, ¿no? De ese maridaje entre liberalismo y democracia que en algún momento fue tenso, pero que después me parece que avanza con relativa armonía. ¿Sí? O por lo menos me parece, esto es una cosa que digo yo y me hago cargo, que la democracia liberal republicana, más allá de que tenga algunos matices y qué sé yo, termina siendo, me parece, la mejor cara de las que puede tener la democracia. Sí, coincido, coincido. Bueno, la verdad, impresionante lo suyo. La verdad, Ale, un gustazo, es una cosa. No, por favor, el gusto es mío. Agradezco nuevamente a ustedes por la invitación. La verdad que siempre es muy, muy bonito hablar
hablar, a ver, de cosas que a mí me gustan, que tienen que ver con la teoría política y sobre todo con el liberalismo, que como te decía muy al principio, a ver, es algo que se dice, o sea, que se habla mucho, pero que tiene muchísimos matices y que no todos los matices son tal vez los más adecuados. Los más Claro, adecuados, digo, los que mejor lo definen, ¿no? Porque te digo una cosita más. A ver, cuando uno dice los liberales quieren salvaguardar la propiedad privada. Bien, ok, dale. ¿Qué es propiedad privada? ¿Tu casa en el country? ¿Las hectáreas allá en Entre Ríos? Puede ser, pero ¿sabes en realidad cuál es la mejor propiedad privada y la que más le interesa al liberalismo? Tu vida. Porque en la medida en la cual yo protejo tu vida, vos podés tener una casa en Entre Ríos, podés tener un coche, podés hacer lo que sea. ¿Sí? Porque tu vida es el soporte para cualquier otro tipo de cosa que vos puedas hacer. Entonces, para garantizar tu vida, yo tengo que hacer que los otros se atengan de matarte, que los otros se atengan de coaccionarte porque elegiste, ¿sí? Vivir la sexualidad de tal manera, que el Estado se atenga de cambiar las leyes y en este sentido alterar la previsibilidad que vos podés llegar a tener, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y como aparte tu vida será una vida sin sentido, si vos no podrías ordenar preferencias y pensar qué es lo que te gustaría hacer, yo tampoco entonces puedo restringir los medios asociados a tus fines. ¿Sí? claro. Porque ¿de qué sentido sería dejarme elegir ser astronauta cuando después me prohibís anotarme en la NASA? ¿Entendés? ¿Qué sentido tiene desear ser astronauta si la NASA está cerrada? Y está Sí, cerrada por un criterio arbitrario. sí, sí. O de qué manera querés que cumpla mi libertad de tener un emprendimiento si me asfixiás con impuestos que no puedo pagarte? Totalmente, a ver, la gente, a ver, puede ser que haya alguna persona que quiera guardar dólares para tirarlos en el suelo y hacer angelitos. Sí, hacer, ah, qué lindo, nado en dólares. Puede ser, sí, pero la mayoría de las personas, yo estimo que compra dólares para ahorrar o atesorar, que no es lo mismo, pero con ese ahorro, resguardado o no, el día de mañana usarlo para cosas que realmente tengan sentido para su vida. Y eso puede Claro, ser comprarse una computadora, irse a Disney, comprarse un departamento o dejarlo en herencia a alguien. O hasta incluso patinarse en el casino. ¿Sí? Y frente a eso, la pregunta que uno puede decir es: ¿quién sos vos para decir que eso está mal? claro. Sí, 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 totalmente de acuerdo. Totalmente de Es así de acuerdo. sencillo. Pero bueno, nuevamente, perdón por ahí, por el bonus track, pero otra vez muchas gracias, Por Pablo, favor. gracias al Instituto por invitarme. Y bueno, a su disposición otra vez que lo necesiten. Bueno, Ale, muchísimas gracias. Un placer tenerte. La verdad que sos amigo de la casa y sos mi amigo, con lo cual un placer escucharte. Hacía rato que no hablábamos. Es Y cierto. bueno, así que, bueno, muchas gracias. Esperamos que les haya gustado. Y bueno, ya tendremos oportunidad de volver a vernos, Ale. Un Bueno, abrazo. dale. Chao, chao. Chao, chao.